Bueno, yo casi prefiero menos luz, porque es como más íntimo, sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo espero que bueno, voy a hacer una cosa que a mí yo misma tengo la sensación de que quizá es un poco experimental, porque no es una conferencia al uso o una reflexión, sino que voy a ofrecer, a compartir más bien, relatos, fragmentos de espacio y de tiempo que tienen que ver con viajes que yo he hecho. Y no es que quiera vacilar de que viajo por ahí, sino que son viajes, paisajes, no solamente lo iré explicando, físicos, sino son paisajes humanos también, que creo que al final es lo que destaca por encima de los paisajes físicos, que han cambiado mi vida, ¿no? Entonces, yo no escribiría ahora como escribo, no sería quien soy sin haber pasado por estos sitios, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es un híbrido pues, de relatos, fotografías, vídeo, si la tecnología no me falla. Yo siempre me pongo muy nerviosa con este tipo de cosas, pero bueno, estamos en confianza, espero que no. Segovia, mayo de 2012. No importa que esté aquí, la televisión está encendida, el ordenador también, y las pantallas me filtran fragmentos de otro mundo. Una música de piano acompaña la lluvia que cae a este lado, una música que se repite incansable más allá de su sonido y marca el ritmo con el que te echo de menos. Acabo de perder un dedo por amor, pero tú nunca lo sabrás porque la tarde ha cubierto la ciudad de agua muda. No existe el tiempo esta noche en la ciudad dormida. Todo es silencio y esa música que desliza tu recuerdo por las horas. Tú te mueves por mapas imaginarios y yo inicio un viaje en el tiempo, de norte a sur, de este a oeste, a un tiempo que rescato y convierto en palabras. Un tiempo interno que se va multiplicando mientras yo lo hago relato. La ciudad es un mapa de tiempos que se cruzan, se mezclan, se descomponen, se encuentran, se desencuentran. Tiempos pasados y presentes, tiempos futuros, no tiempo. Tiempos dentro de otro tiempo. Un mosaico de espacios y de tiempo. Eso es la ciudad. Eso somos nosotros. Viajar, migrar, es moverse en el espacio y en el tiempo. Pero el tiempo, mucho más que el espacio, es construido por cada persona en particular. La teórica y artista Mike Wahl llama heterocronía a la experiencia de estar viviendo en más de un tiempo. En esto, dice la autora, coinciden la migración y el vídeo. Eso sucedería, por ejemplo, al estar a caballo entre el tiempo real, presente, y vivir invocando constantemente el tiempo de la memoria. Pero también al estar expuesto a los innumerables tiempos que los relatos o fragmentos de estos nos proponen a través de Internet, la televisión u otras formas de cultura y comunicación. Como argumenta Wahl, el primer rasgo y el más obvio que comparten el vídeo y la migración, o cualquier viaje o cambio de espacio, es el movimiento. El movimiento desnaturalizado y como un lazo de unión entre el vídeo y la cultura migratoria se convierte a sí mismo en un medio. Movimiento como un medio. El concepto de migratorio para la autora no se refiere específicamente a las actuales experiencias de los inmigrantes o emigrantes, sino más bien a los trazos y las huellas de movimientos migratorios que caracterizan nuestra época. Tanto el vídeo como la migración, por supuesto, tienen que ver con los conceptos de espacio y tiempo. El vídeo como un medio de movimiento con el tiempo y la migración como un fenómeno social de movimiento en el tiempo. Bueno, este vídeo que está aquí de fondo, simplemente yo
solía tener la costumbre de llevar la cámara de vídeo antes y grabar, no sé, porque tendré que vérmelo, ir siempre grabando en movimiento desde medios de transporte, pero bueno, está ahí como de fondo. Esta misma autora defiende que una instalación de vídeo es una zona de contacto. Para eso se basa en una cita de Delany, quien afirma que la videoinstalación colapsa la distinción entre la pintura, imágenes presentadas en un muro, y la escultura, imágenes presentadas libres de esos muros y demandando espacio y aire. Entre el interior y el exterior, el presente y el futuro. Según Ball, la videoinstalación produce una especie de arquitectura, un tipo de intimidad que envuelve un compromiso ético con lo migratorio, como la otredad inmersa en la cultura contemporánea. Partiendo de este planteamiento y extrapolándolo al espacio de la vida cotidiana, más allá del museo o de la galería, por ejemplo, podríamos afirmar que debido tanto al carácter migratorio de nuestra época, en un sentido real, físico, pero también virtual a través, por ejemplo, del intercambio de contenidos online, el mundo actual podría ser entendido como una gigante videoinstalación, una videoinstalación global compuesta de esa compleja arquitectura de pantallas que invaden nuestra cotidianidad, tanto en el exterior como en el espacio doméstico. Habitaríamos, por tanto, una arquitectura que combina el material real con todo tipo de formatos audiovisuales, icónicos, sonoros o verbales que nos llega a través de las pantallas. Una videoinstalación que multiplica los espacios y los tiempos a los que nos enfrentamos, diversos formatos, relatos e imágenes que mezclan la ficción con la realidad, el pasado con el presente, el recuerdo con el deseo, la memoria del pasado y el pasado reinventado. En este sentido, recomponer ese puzzle es un acto que consiste básicamente en la reconstrucción de relatos. Relatos para los cuales acudimos, por un lado, a la memoria y, por otro, al material visual o sonoro que conservamos, si es que lo hacemos, de nuestras experiencias de los espacios. Vuelvo a citar a Mike Ball y a su aproximación al concepto de memoria como un acto que tiene lugar en el presente. Según la autora, la memoria no es una llamada pasiva ni una invasión del pasado en el presente, ni siquiera está basado en el pasado. La gente, dice, lleva a cabo actos de memoria y esto se hace en el presente. Sin memoria no puede haber presente, sin presente no puede haber memoria. La autora ve en la heterocronía del vídeo un marco para presentar estos actos de la memoria, también heterogénea y heterocrónica. Creo que esta característica es igualmente aplicable a la literatura y especialmente a la poesía, donde el tiempo no tiene por qué seguir un recorrido lineal, sino que salta del pasado al futuro o simplemente es abolido. Lo que sigue a continuación es un acto de memoria a través de relatos, de retazos, por diferentes lugares a los que he tenido ocasión de ir y que, como decía, han cambiado mi vida. Decía Manuel Kanga, creo que la experiencia, una de las citas, definiciones de la experiencia, es que uno sale siendo una persona diferente, ¿no? Pues me parece muy adecuado. Se trata de un viaje por una gigante obra si entendemos esos lugares como parte de esa instalación multimedia y global que es el mundo actual y cuyos elementos, decía, poseen diferentes formatos, desde imágenes televisadas a la experiencia real del paisaje físico y el paisaje humano. Todos los espacios, en definitiva, son lugares en transición, pues el espacio no es algo inmóvil, sino una obra que se rehace a través del tiempo. Pero algunos de los paisajes que protagonizan este viaje se hallaban, además, y todavía lo hacen, en situaciones de conflicto político o de transición a la democracia. Hablo, por ejemplo, de Libia, Serbia, Armenia o Azerbaiyán. Estos son relatos de paisajes que nunca duermen. Experiencia del relato y experiencia del espacio. Empiezo por Segovia, octubre del 2011. Es un texto que escribí, además, en esa época. Desde el pasado 20 de octubre
Los medios de comunicación españoles ofrecen principalmente dos noticias: la del anuncio del final de la violencia de ETA y la de la muerte del dictador libio Muammar el-Gaddafi. Esta última abría ayer el telediario de la 1 con el aviso de que las imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. Aún así las retransmitieron. En las imágenes, sentado en el suelo tras ser abatido, un hombre con la cara ensangrentada se limpia la sangre del ojo derecho. Tras un corte en el vídeo, ese mismo hombre es abofeteado en el rostro y golpeado por sus captores. Más tarde, en otro plano, el mismo hombre yace muerto en el suelo. No dejan de aparecer vídeos en Internet con los últimos momentos del dictador que desmienten la versión dada por el gobierno rebelde, o algo así, dice la locutora. Efectivamente, las imágenes son duras, muy duras, y ni siquiera que el protagonista sea el malvado Muammar el-Gaddafi justifica que la televisión pública, nos las meta en casa sin ningún pudor ni reflexión crítica a la hora de la comida, es decir, para todos los públicos. Es el espectáculo, nuevamente, de la muerte, servido cómodamente en su casa como plato fuerte. Sigue la noticia y salen dos de nuestras ministras de entonces diciendo que aún está por ver cómo transita Libia la democracia, que no está confirmado que la OTAN esté detrás, y otras perogrulladas del estilo aire frito, que dice una expresión holandesa. ¿Y qué van a decir? Imágenes de alegría en las calles libias, grupos de hombres disparando al aire sus ametralladoras, niños portando armas, mujeres barriendo una plaza para el rezo del viernes. Horroroso circo mediático. Una no sabe, no entiende y trata de digerir todo ese batiburrillo con el propio almuerzo. Cuesta mucho. La mezcla casi provoca náuseas. Supongo que ese sentimiento es más fuerte cuando uno ha estado en esos sitios. Esa no es la Libia que yo visité. Libia, abril de 2006. En 2006 viajé a Libia cuando estudiaba Bellas Artes en la Gerry Rietveld Academy de Ámsterdam. Era un viaje cultural organizado porque entonces no se podía entrar en Libia si no era de esa forma. Ese viaje formaba parte de un proyecto que la facultad puso en marcha tras el 11 de septiembre. Uno de los objetivos era estudiar y conocer, a través de cursos, conferencias y una visita al sitio en cuestión, cómo era la actividad cultural y artística en países que formaban parte de la lista de la CIA de naciones que suponen una amenaza para la seguridad internacional o que apoyan abiertamente el terrorismo islamista. Libia aún formaba parte de esa nómina de la que casualmente fue sacada ese verano. Bueno, voy pasando fotos de entonces. Esto es una de las mezquitas. Libia aún formaba parte, como digo, de esa lista. Gaddafi, todos lo sabemos, uno de los mayores compradores de armas de Occidente, incluida España, hacía bien los deberes. Esa fusión y esa rabia que se ven en las imágenes de las revueltas que nos dejaron las pantallas es equivalente al conformismo, casi complacencia, diría yo, con su tranquila vida que observé cuando viajé allí. Esto es una vista de Trípoli. Eso se apreciaba especialmente en los hombres sentados al sol a la puerta de los comercios o en terrazas o apostados en cuclillas a las puertas de sus casas o las plazas, observándose atentos al excéntrico grupo de turistas que éramos nosotros, viniendo de un país que la mayoría no podría situar en el mapa, es Holanda. Solo a mí, la única española del grupo, me exclamaban algunos, «Garnata», cuando decía que venía de Granada. Por supuesto, no puedo decir que conozca bien Libia. Sé del país lo que vi entonces y lo que aprendí de la gente, que en cualquier caso es mucho más de lo poco, por no decir nada, que se sabe de un sitio por los retazos, no siempre muy fiables, que nos muestran las pantallas. Solo una cosa coincidía. En las calles de Libia, incluido Trípoli, se veían pocas mujeres. Cuando se pone el sol no hay ninguna en la calle. Hay una clara división entre un universo de mujeres y otro de hombres. Conocí a muchas mujeres. Por cierto, en Libia no es obligatorio llevar velo. Siempre pensamos que... Conocí a muchas mujeres, arquitectas, médicas, profesoras, escritoras, en casas o en recepciones privadas a las que fuimos invitadas, muchas veces separadas de los hombres.
Eso sí, sean hombres o mujeres, hay un rasgo indiscutible del pueblo libio y es la hospitalidad. Uno de los guías nos invitó a tomar un té a su casa donde nos recibió su mujer, profesora de matemáticas. A la pregunta de cómo era la vida diaria en Libia nos contestó: bueno, no hay mucha libertad, pero nadie pasa hambre. En cuanto a la vida cultural del país, al margen de la disidencia y más allá del patrimonio arquitectónico y arqueológico nacional, como la espectacular Leptis Magna, que tenéis en la diapositiva, o las impresionantes formas del desierto, no hay apenas actividad cultural que pueda realizarse fuera del control gubernamental. Conocimos artistas maravillosos que vivían fuera de Libia y que, por no molestar o criticar demasiado al régimen, podían entrar y salir sin problemas del país. Para mí la visita a Libia fue en cierto modo como haber viajado a la España de mi niñez en los años 70 y en concreto a mi pueblo de Granada. Ciertas zonas de Trípoli recuerdan por la arquitectura a una ciudad del sur de Europa. Edificios de estilo decimonónico en el centro de Trípoli se parecen a los de ciudades como Málaga o algunas de Italia, como Turín. Y al adentrarnos en el interior, nos encontrábamos con pueblos blancos en obras, sin papeleras ni aceras, y el paisaje seco y montañoso, plagado de olivos, se parece mucho, según mi opinión, al de la parte oriental de Andalucía. Cuando nos movíamos en autobús para adentrarnos en el desierto, yo tenía la sensación de estar atravesando la provincia de Jaén o el norte de Granada, aunque en lugar del Toro de Osborne lo que veíamos era lo que tienen ahí, enormes carteles de Gaddafi saludando los 37 años de gobierno de entonces, o reproducciones gigantes del Libro Verde, que es esa especie de constitución o declaración o esa filosofía de Gaddafi, que además se vendía, yo tengo uno en mi casa, en varios idiomas, en las tiendas de souvenirs. La imagen, y es que la imagen del padre de la patria estaba siempre omnipresente. A Libia le acababan de levantar el embargo e intentaba modernizarse. Era un país literalmente en construcción. Recuerdo obras por todas partes, en las zonas que estaban siendo habilitadas para recolocar a ciudadanos de zonas rurales, porque el padre de la patria había ordenado que sus súbditos viviesen en zonas nuevas. Los propios tuaregs habían sido trasladados a urbanizaciones fuera del desierto. Encontramos casi siempre cerca de pequeñas poblaciones, pueblos antiguos, estos gadames, como la maravillosa Gadames, que estaban completamente abandonados, algunos en ruinas y otros minuciosamente restaurados y habilitados para dedicarse al incipiente turismo, básicamente formado por grupos de jubilados italianos. Bueno, esto es lo de las carnicerías de Libia, es alucinante, ¿no? Aquí en un columpio es bastante surrealista, por eso me he permitido esa cabeza de vaca, que además, como estábamos grabando, pues le daban para que se meneara, las patas de los camellos, ahí decorando. Es algo, bueno, a lo que uno se termina acostumbrando después de unos días. Esto es el cementerio de Gadames. Entonces, por ejemplo, en Gadames, que es una ciudad que está justo al entrar del desierto, una ciudad preciosa, hay un Gadames nuevo, en obras, como decía, donde estaban recolocando a la gente del Gadames antiguo, que estaba totalmente abandonado, reconstruido y dedicado al incipiente turismo. Bueno, pues esto es lo que sucedía en Libia en el año 2006, en una Libia que parecía modernizarse, abrirse al mundo y que volvía a tener, aunque no por mucho tiempo, la confianza de Occidente. Paisajes que nos tragan, entrar en el no tiempo. Aquí es donde no existe la memoria, donde mi mano todo lo empuja y lo detiene. Aquí es donde el deseo no existe, aquí, donde habita el olvido. Hay lugares, tal vez muy pocos, donde la obra del ser humano está integrada, casi fundida con la naturaleza.
No sé si se debe al respeto que todavía algunos pueblos tienen por la naturaleza o al hecho de que la naturaleza ahí es tan potente que el ser humano no puede dominarla y debe adaptarse a ella. Ese es, creo, el caso del desierto. Quien haya estado ahí sabrá de lo que hablo. A mí, por ejemplo, yo nunca en mi vida había tenido la sensación de ser completamente absorbida, tragada, devorada por el paisaje en el que me encontraba, como es la sensación de estar frente a las gigantescas formas de arena que forman el desierto del Sáhara. Más que una visión, la experiencia del desierto, al menos para mí, es sobrecogedora, porque el silencio es una presencia tan fuerte que casi se puede mascar, y también por la pérdida de sentido espacial y temporal. Se trata de un inmenso espacio que te traga y no hay manera de orientarse si uno no tiene experiencia, porque además el paisaje de las dunas, como sabemos, va cambiando constantemente de forma casi imperceptible al tiempo que el viento va desplazando la arena. Los tuaregs son entrenados desde niños por sus padres para poder orientarse en ese vacío. Junto a esta experiencia del espacio existe otra concepción del tiempo, porque el tiempo simplemente es otro. El tiempo se detiene, es casi imperceptible o va moviéndose lentamente como si se ajustara a la leve danza de la arena de las dunas. Bueno, esto es una imagen de un oasis. Bueno, a mí me parece espectacular. Paisajes humanos. Bueno, si os vais, si voy demasiado rápido me avisáis. Bueno, esto es una vista de Bakú. Bakú, Azerbaiyán, mayo de 2007. Bajo la luna de Bakú. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Seguro que aquí todo el mundo reconoce esos versos. Estos son los versos que inspiraron la última pintura del pintor asirio Javad Miryabad. Me mostró el cuadro su mujer, la también pintora y poeta Lubov Miryabadova, conocida como Luba, que en ruso significa amor, en su casa de Bakú, Azerbaiyán. Me llevó hasta ella una joven y excelente fotógrafa, también asiria, llamada Rena Efendi. Llegamos a la casa en un taxi que parecía que fuera a desarmarse de un momento a otro, a través de calles estrechas y empinadas, bellas, pero destrozadas por el descuido y la suciedad y el derrumbe de muchos de sus edificios. El lugar donde Luba vive es uno de los barrios antiguos de Bakú, en los que aún se aprecia la antigua ocupación soviética y, sobre todo, el descuido en que ha quedado el país, parte del país tras ella. Luba nos recibió en su casa con grandes abrazos y aspavientos. Esta es Luba. Es íntima amiga de Rena y, como yo llegaba con ella, me abrió su casa como si fuésemos viejas conocidas. Luba es una mujer que desprende la grandeza de su carácter, de su valentía y su fuerza interior desde el primer momento de conocerla. De unos 60 años, pelo corto casi rapado, de cuerpo ancho, lleva la ropa salpicada de pintura. Ha estado trabajando, tal vez, antes de nuestra visita. Nos hace pasar y ya en el recibidor nos traga un laberinto de colores y versos. Es una casa antigua que utiliza de estudio y en la que se amontonan lienzos de todos los tamaños y cuyas paredes y puertas están repletas de dibujos y poemas en su lengua que lamentablemente no entiendo. Entre lienzos, en mitad del pasillo, una vieja hornilla de gas espera que la bajen al basurero. Casi me mata, nos cuenta, mientras echa las manos al cuello en ademán de ahogarse. Se rompió y empezó a echar gas. Hasta que me di cuenta, casi me mata, exclama y ríe. Su risa, pienso, es como un vuelo de palomas. Es del tiempo soviético, continúa. Reímos, ella ríe a carcajadas. Pero aquí, entre los poemas y los cuadros esparcidos a su alrededor, parece una obra de arte. Una obra de pop art, le digo, y vuelve a sonar el revuelo de palomas. Una obra de soviet,
pop art, puntualiza. Y las tres reímos de nuevo y su risa vuelve a ser un estruendo. La cocina, que es su taller, huele a azafrán iraní, me explica, porque el español, que a mí me encanta, no llega aquí. Está cocinando arroz con azafrán y cordero para las dos. Cuenta con que me quede a comer. Es la hora del almuerzo y me invita a comer. No lo hace siquiera, ya había contado conmigo. Simplemente me pregunta si me gustan el arroz y el cordero y me ofrece un vino. Vuelve a conmoverme. Llevo 10 minutos en su casa y es la segunda, la tercera, la cuarta vez que me conmueve la personalidad arrolladora de esta mujer, su casa, su hospitalidad, su calor, la pasión que pone en todo lo que hace. Dice: Rena debe irse y yo me quedo. Va a enseñarme su obra. Para eso he venido y vamos a comer. Are you from Granada? Beautiful. No ha estado, pero le encantaría. Y conoce además la historia reciente de España y mucha literatura y artistas españoles. No me lo dice. Empieza a hablar de ello y va fluyendo su gran bagaje cultural. Habla mucho mientras vamos de una habitación a otra de la casa. Yo detrás de ella, embobada, recreándome en cada rincón, en cada cuadro, en cada dibujo, en cada uno de los poemas escritos en la puerta del baño, encima de la cisterna, en el hueco que han dejado unos azulejos desprendidos tras un cubo de basura. Me pregunta sobre mi viaje y habla de ella, de su marido y también de sus actividades artísticas durante el gobierno soviético, al que critica duramente. Bueno, de hecho, a su marido no estaba en la nómina de pintores oficiales. Luba se revela como una clara defensora del individuo, especialmente de la personalidad creadora y única del artista, por encima de presiones, ideologías, censuras y sistema. Me dice: ha cambiado el sistema político, pero siguen estando los mismos, no ha cambiado nada. Entramos en una habitación grande donde se amontonan los lienzos, algunos de los cuadros de los cuales miden más de 2 metros. No hay otra cosa en la estancia, solo lienzos y dibujos de ella y de Javad amontonados hasta casi llenar todo el espacio. La luz entra por la única ventana de la estancia, pero esta no se puede alcanzar. Nos separa de ella una pila de cuadros de al menos 1 metro. Eres de Granada, me dice, como Federico García Lorca. Conoce bien su poesía. Mira, me dice, me coge de la mano y me planta ante un lienzo estrecho y alargado y recita en inglés. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Es un cuadro extraño, un cuadro donde resalta el verde vivo de unas formas que remiten al arte primitivo. Me resulta difícil reaccionar ante lo que estoy viviendo más bien. Me lo repito a mí misma y se lo digo. No esperaba esto, Luba. No me puedo creer que esté oyendo el romance sonámbulo ahora en Bakú, a miles de kilómetros de Granada, hablando de los versos de Lorca como el motor de esta pintura. Pero no es eso lo que me impresiona. Lorca es universal, ya lo sabemos. Se conoce su obra prácticamente en cualquier parte del mundo, al menos en el mundo de la cultura. No es eso lo que me emociona, no lo único. Es la voz de Luba, la expresión de colores, la forma y profundidad de la pintura. Es una fotografía muy mala. Es que Luba le diera la vuelta al cuadro y ver que en el reverso del lienzo estuvieran escritos estos versos en asirio. Pero lo que me emociona sobre todo es escuchar de la voz impetuosa y emocionada de Luba que esa fue la última pintura que hizo Javad, su marido, pocos días antes de morir. Un infarto cerebral le había paralizado casi todo el cerebro unos años antes, dejándole solamente el lado creativo. A partir de entonces, aunque enfermo, siguió pintando, pero su estilo cambió evidentemente. Su obra se volvió racional, dictada solamente por esa parte de su cerebro. Yo escuchaba y miraba atenta el cuadro y a Luba, y lo único que me permitía la emoción era agradecer a la vida haberme puesto allí y poder estar viviendo aquello. Para una ferviente devota de Lorca, la experiencia, aunque casi imposible de expresar con palabras, era haber sido tragada literalmente por el misterio del arte, tal vez por el duende del que hablaba Lorca. No estaba observando desde fuera la última expresión artística de Javad,
había sido devorada por ella y me encontraba en sus entrañas. Allí estábamos la gigante Luba y yo, simple estudiante de una escuela de bellas artes holandesa de viaje de estudios. Allí estábamos las dos ante la última obra de Javad, Mira Javad, en la que algún extraño misterio había unido lo que quedaba de su fuerza creadora con la fuerza y el duende de la poesía lorquiana. La enfermedad había devastado su cerebro, pero le dejó estos versos como última tabla donde cruzar a la otra orilla. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Eso fue lo que eligió y guardó su mente días antes de morir. A miles de kilómetros de Granada, como la gitana sostenida sobre el agua del romance sonámbulo, bajo el cielo sin luna de Bakú. Bueno, desespacialización en dos direcciones. Lo que voy a leer es un fragmento de una serie de relatos que escribí en Ámsterdam y que se llama Amsterdam Beauty. Este es de Ámsterdam, diciembre del 2008. Toca el acordeón, una música muy triste pero preciosa, del este de Europa, me parece. Ella también lo parece. Está sentada en un pequeño taburete y sostiene el acordeón en el regazo junto a su pecho, como si estuviese meciendo a un niño pequeño. Ha de tener unos 50 años, tal vez algunos más, y lleva un abrigo beige y un pañuelo de colores en la cabeza. Tiene un rostro muy bello. Toca muy bien y sonríe atenta y profundamente, como si la sonrisa proviniese de un lugar lejano y oculto al turista que la está grabando con un teléfono móvil. Su sonrisa es triste, pero también orgullosa, consciente de que hace bien su trabajo, aunque no sea su trabajo. Por unos instantes, la ciudad se esfuma tras esa sonrisa y la calle y los transeúntes. Ella que no merece el frío de la tarde, ni las contadas monedas, ni el beso fantasma de la cámara del móvil. Ella, como una efímera reina, es lo único que queda. Paso por esta escena con la certeza de que en ella se concentran a la vez toda la estupidez y toda la belleza y la emoción del mundo. La calle vuelve cuando dejo atrás a la mujer, su música y su sonrisa. Vuelve la ciudad con su absurdo frenesí de los días de compras para las fiestas. Se me cruza horizontal un abeto al que un hombre y una mujer sostienen por cada extremo. Son jóvenes, se dicen algo, les pesa el muerto. Sigo y me pierdo en el barullo. Esquivo las bicicletas y las bolsas de plástico y la gente sujeta a ellas. Me deprime este espectáculo y me entran unas repentinas ganas de llorar. Aprieto el paso, las luces caen sobre el empedrado, sobre las cámaras de los turistas, sobre la calle y la ciudad con fiebre. Me siento herida por esta lluvia de colores. Salgo a la plaza, me abro paso entre la gente. Entorno los ojos y pido un deseo para este día de fiesta, un mando a distancia on-off. Belgrado, agosto del 2008. Palabras y objetos sin espacio ni tiempo. Es realmente una obra de arte. Alzó su mano, miró el objeto que sostenía y luego me miró a mí, que le sonreía mientras esperaba que me desvelara su original teoría. ¿Sabes por qué?, me dice. El sol entraba por el cristal roto de la ventana de la escalera que estábamos bajando. Estábamos parados, él un escalón más abajo que yo. Su boca dibujó una irónica sonrisa y siguió diciendo: esto simboliza mucho, hay mucho concentrado aquí, ¿sabes? En esta pieza tan pequeña y tan simple. Y de pronto empezó a reír, y es de muy buena calidad, y además lo puedes llevar contigo a cualquier parte. Los dos nos reímos y terminó. Es realmente un trabajo bien hecho. It's fucking well done. Terminó su discurso al tiempo que introducía el pequeño lápiz de Ikea en el bolsillo y siguió bajando la escalera. Yo lo seguí. Salimos a la calle y nos unimos a nuestros amigos que esperaban abajo. Atravesamos el estrecho pasaje donde estaba nuestro edificio bautizado como el Gato Delgado. Torcimos a la izquierda y nos recibió el ruido de unas principales arterias de Belgrado.
Seguimos a nuestro anfitrión, que iba a su clase de esgrima, como 3 mosqueteros detrás de D'Artagnan. Jugábamos con el florete. Yo lo llevaba. Viene de Toledo, me dijo. Me reí. Seguía jugando con él. Soy un mosquetero en las calles de Belgrado. Caminamos juntos, los 4. Nos sentíamos bien. El aire, el ambiente. Nos sentíamos seguros. Llevábamos un lápiz de Ikea en el bolsillo. Paisajes heridos. Otra vez Bakú, Azerbaiyán, mayo del 2007. A las afueras de Bakú, a orillas del mar Caspio, en lo que antes era una zona de playa y recreo, se sitúa un gran basurero de residuos de petróleo. Un largo tubo para el aceite se extiende por gran parte de la costa. Lo que se encuentra por allí es un paisaje desolado, apenas habitado, plagado de tubos, torres eléctricas, enormes depósitos de aceite. Azerbaiyán es un gran productor de petróleo y su explotación es uno de los disputados negocios. Tras la independencia de la URSS, aún se ven las huellas de la ocupación soviética y también su presencia. Uno de los edificios más imponentes del centro, junto al paseo marítimo, es el del Ministerio del Petróleo. Tras la caída del comunismo en el país, como ha pasado o está pasando en otros países de Europa del Este, lo peor del capitalismo ha entrado a saco. Una de sus manifestaciones es la especulación inmobiliaria que se refleja de forma drástica en el paisaje urbano. Muchas de las pequeñas construcciones o casas del centro de la periferia están siendo demolidas para ser sustituidas por horribles rascacielos, construidos sin ningún criterio, sin respeto a la armonía del entorno ni a las condiciones de vida de la gente. Estas son fotografías de ese sitio de playa a las afueras de Bakú que he dicho. Una pena realmente. Había un artista que estaba haciendo un proyecto de fotografía y consistía en ir fotografiando desde su casa cómo se iba quedando sin vistas, ¿no? Iba haciendo un proyecto en el tiempo, porque los edificios era realmente, bueno, como ha pasado en muchas, en el sur de Europa en general, incluido España. Bueno, este es el Ministerio del Petróleo. Es una cosa realmente... Bueno, es la fotografía, perdón, no es muy... Es imposible tener una vista, al menos lo que yo vi, a la playa sin ver alguna de las torres de petróleo, grúas, etc. Otro paisaje herido, Belgrado. Apenas hay rastro en Belgrado de los bombardeos de la OTAN en 1999, excepto el de un edificio que no han querido derribar del todo ni reconstruir, al parecer, dicen, porque la gente tampoco lo tiene muy claro, para dejar testimonio. Se trata del cuartel general del Ejército. En él sigue siendo 1999. Aún se encuentran allí los escombros y el esqueleto fatalmente herido y medio derrumbado del edificio, como un barco naufragado en mitad de la ciudad. Hay una tapia que impide el paso y la zona está vigilada por soldados. Pregunto a uno de ellos si se puede grabar o hacer fotos. Me dice que no. Pero me alejo y sentada en la parada del autobús que hay enfrente me pongo a disparar la cámara. Belgrado es una ciudad llena de contrastes. La decadencia de los edificios chocan con el ambiente chic de las calles comerciales. Este contraste se aprecia en general en las zonas de Serbia, al menos donde yo estuve, y se ve muy claro especialmente en las zonas rurales, donde el contraste entre un tiempo de lo global que entra en parte a través de los medios de comunicación, la influencia de Occidente, que se ve muy claro en la gente joven, choca con lo local y con las costumbres de la gente más mayor y con un ambiente que se ve heredero aún del comunismo, incluyendo la arquitectura. No, estos son algunos edificios aún de corte comunista. Y bueno, en realidad es una preciosidad, supongo, si no tienes que vivir en ellos, porque son edificios absolutamente descascarillados, son
como pinturas, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay dinero para reconstruirlos. Esto es un hotel y, sin embargo, está que parece que se va a caer abajo. Situado al otro lado de la luz, me parece muy bonito. Y aquí una pintada todavía de las Olimpiadas de Belgrado del 92. No sé cómo voy de tiempo, si me estoy pasando. Debería cortar ya. Bueno, voy a terminar con un espacios en transición y, en concreto, quizá con esta fotografía que creo que resume muy bien lo que he hablado del contraste entre lo moderno y lo antiguo. Esta fotografía es la fotografía tomada en un proyecto que se hizo en Kučevo. Es un pueblecito de 5.000 habitantes a 90 kilómetros de de Belgrado, en agosto del 2008. No os asustéis, se llama Sexo en Transición. Un proyecto titulado Sex in Transition me llevó a un pueblo a 90 kilómetros de Belgrado en 2008, en agosto. El proyecto pretendía explorar a través del arte en las transformaciones con los convulsos cambios, en la política y la economía de la zona, además de la influencia de los medios o las relaciones de Occidente ejercían en la vida cotidiana, personal, de la gente, en las costumbres, en las relaciones interpersonales, en definitiva, especialmente en las obras, en las zonas rurales. Para la persona que organizaba este proyecto, cuando hablamos de comunidades o países en transición, normalmente hablamos de transición económica o política, por lo que subestimamos el abismo que se halla entre los lados entre los que se transita. Esos cambios descansan en conceptos tales como verdad, tiempo, seguridad, privacidad, intimidad, comunicación, etcétera, sobre los que cada persona construye su vida. La principal discrepancia reside en el corte en el ser del individuo, lo cual es un concepto moderno del que nacen y se desarrollan las nociones de amor, felicidad, libertad, etcétera. Intimidad es un concepto único en el mundo moderno, ya que es la única cosa que uno no puede hacer en soledad, porque siempre hablamos de intimidad en relación a los otros. En este contexto, por eso se llamaba así, el sexo es una expresión de la individualidad. No es que el proyecto fuera sobre sexo en transición. Sexo en transición era una metáfora de cómo pues, los cambios socioeconómicos influían en las costumbres, sobre todo en las relaciones interpersonales. Un proceso de ser, de compartir, un encuentro con el otro. Mi proyecto consistió en una videoinstalación que fue hecha en realidad para una performance poética en varios idiomas. Bueno, voy a ponerlo para terminar, aunque es un vídeo que está muy mal hecho, yo no lo haría ahora sí, pero bueno, era para tenerlo de fondo como plataforma de los textos que iban a ser leídos en serbio, la mayoría, el mío en español, y había que tener una traducción, ¿no? Entonces, bueno, eso. El resultado fue muy curioso, además, porque mientras el resto de la gente tuvo problemas de censura con el ayuntamiento para hacer sus trabajos, o bien porque no nos dejaban usar las tapias aunque estuvieran en las afueras, o porque un chico que hizo unos dibujos de unos conejitos con una zanahoria se lo censuraron porque le pareció muy pornográfico, yo organicé un recital poético, pedimos permiso al ayuntamiento y el recital era de tema, erótico, ¿no? O poemas de amor. Pero bueno, los ayuntamientos escuchan recital poético y parece que es una cosa muy seria. Entonces no solamente no nos dieron permiso, sino que se presentó allí un concejal, sería el concejal de festejo, no sé, y preparó un cóctel y unas... entonces decidimos organizarlo
además en un mercado a plena luz del día, lo cual, bueno, pues la película no se veía muy bien, pero bueno, la gente que pasaba por allí pues se paraba a ver qué hacían aquellos locos, ¿no?, allí en el mercado leyendo poesía. Entonces, bueno, fue en cualquier caso, por supuesto, mucho más allá del valor artístico, que como digo, bueno, pues el vídeo es muy mejorable, pues bueno, es más bien el valor documental. Bueno, esto es una boda, parece. Entonces, hay muchos perros callejeros, que es algo que viniendo de Holanda te llama mucho la atención, porque en Holanda, o sea, es imposible encontrar ni siquiera un gato en la calle. O sea, todos los animales están... Entonces, y bueno, pues aquí era la proyección, en este caso de esta poeta. Es una poeta local, Alejandra. Bueno, mientras va pasando yo leo. El vídeo en realidad fue concebido por estuvo concebido como una especie de poema audiovisual compuesto de retazos de lugares del pueblo que yo iba recogiendo con la cámara en mano, por eso está tan movido, y me llamaban la atención algunas cosas. Por un lado, los muros de los edificios, como decía, que un día debieron ser señoriales y en ese entonces estaban ya desconchados y sucios, y sobre todo las innumerables antenas de televisión que plagaban los tejados. Ambos elementos me parecían una metáfora de la paradoja y el contraste entre el pasado y el presente, entre lo tradicional y lo moderno, entre lo global y lo local, y sobre todo entre un tiempo real, local, en el que se tenía la sensación de que no pasaba nada, un tiempo lento, hasta triste, melancólico, y el deseo de proyección al exterior metaforizado en las antenas de los tejados. Como si las cosas pasaran fuera. Como en otros países, además, sobre todo del sur de Europa y del este de Europa, la televisión está constantemente encendida. No hay local al que no se entre en el que la televisión no esté funcionando. De hecho, cuando pregunté a algunos compañeros de allí qué pensaban, que estaba influyendo sobre todo o más en los cambios de mentalidad y costumbres, especialmente en la gente más joven, la respuesta era siempre la misma: los medios de comunicación. Una segunda respuesta muy interesante también era la vuelta de los Gastarbeiters, que es una palabra alemana y holandesa que significa literalmente, a mí me parece horrible, trabajadores invitados, que eran los emigrantes del sur de Europa, incluidos los españoles, que iban a trabajar a los países ricos de Europa, como si nos hubiesen invitado a trabajar. Pues estos Gastarbeiters que volvían traían costumbres del sur de Europa, ¿no?, de Alemania, Holanda, Suiza o Austria. ¿Qué es lo que cambia actualmente, en realidad, los paisajes? Yo creo que a lo largo de esta semana hemos visto ejemplos del contraste entre las necesidades humanas, el curso de la naturaleza y los intereses económicos, que son los que al final, o muchas veces, por desgracia, transforman de una forma drástica el paisaje urbano, el natural, pero sobre todo el paisaje humano. Los humanos somos parte de ese paisaje que se transforma. Los desplazamientos de los pueblos a causa de las guerras, las migraciones de países pobres a otros más ricos, pero también los viajes turísticos nos convierten en granos de arena de una gigante duna que va cambiando su forma segundo a segundo. La huella humana se manifiesta de diferentes formas, pero el paisaje natural, el paisaje urbano o el paisaje humano también dejan huella en nosotros. Se trata de un juego de tensiones y fuerzas entre la intervención humana y el paisaje. Hay viajes o paisajes que cambian nuestra vida, nuestra visión de las cosas. Estos fragmentos fueron de esos paisajes, pero eso nunca sería posible sin la experiencia del paisaje humano, porque nosotros también somos paisajes que nunca duermen. Muchas gracias.